Buenas tardes a todos. De nuevo, gracias por venir, por la asistencia a las jornadas. Hoy es martes, que son las jornadas un poco más extravagantes dentro del curso. Abrimos esta nueva sesión y de nuevo el ponente es una persona que hace el honor de venir a nuestra universidad y que honra a nuestra universidad con su presencia y con su expertise. Tenemos en este caso a la profesora Cristina Chou Miao, en chino. Es la directora por la parte de la Universidad de Coimbra, del Instituto Confucio de la Universidad de Coimbra. Es experta en lengua portuguesa. Profesora Chou Miao posee un máster en literatura de lengua portuguesa, investigación y enseñanza de la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra, completado entre 2009 y 2011. Además cuenta con una licenciatura en lengua y cultura portuguesa en la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai, SISU, acreditado durante el año 2004-06. Como me ha dicho en la conversación previa, lleva ya más de 15 años residiendo en Portugal, por lo tanto es una hermana portuguesa más que una profesora china. En cuanto a idiomas, tiene un dominio sobresaliente en chino, por supuesto, su lengua materna, portugués, inglés, y también tiene conocimientos de habla y escritura en alemán, aparte de, como ha demostrado esta tarde, en español. Ha participado en diversos congresos académicos que incluyen presentaciones en eventos como el Coloquio de Poesía Autorreflexiva en la Universidad de Évora en diciembre del 12, Coloquio Estándar de Pessoa en la Universidad de Coimbra en mayo del 12, presenta diversas investigaciones y lleva a cabo una tarea de organización de cursos adicionales, incluyendo el curso de formación pedagógica inicial de formadores en 2010. Ha recibido el premio a los excelentes finalistas universitarios de Shanghai en 2008. Todo ello con una combinación en una sólida formación académica, en habilidades lingüísticas, participación destacada en congresos, premios, demuestra un perfil comprometido con el mundo académico. Me ha confesado en las conversaciones previas que su interés por el portugués se basa en el interés por la poesía de Fernando Pessoa. Hoy nos va a traer un tema que debería ser de conocimiento obligatorio para nuestros estudiantes, ya fueran castellanos, portugueses o de otras nacionalidades españolas, como es Macao y la lusofonía, 500 años de experiencia para una comunidad euroasiática más armoniosa. Estimada Cristina, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Como siempre repito, y es verdad, los ponentes que estamos consiguiendo traer a este curso gracias a la financiación de la Eurasia Foundation from Asia ennoblecen a la Universidad de Juan Carlos y elevan su calidad. Muchas gracias. Estimados profesores, colegas, estudiantes y amigos, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Disculpen por favor mi portuñol, yo debería hablar mejor portuñol, pero la semana pasada estuve en Italia, por tanto en este momento tengo una ensalada de italiano, español y portugués, por tanto disculpen. Es para mí un gran honor y placer volver a visitar la majestuosa ciudad de Madrid y conocer la joven y dinámica Universidad Rey Juan Carlos. Quiero con profunda sinceridad manifestar mi gratitud al doctor Raúl Ramírez y también a mi amiga doctora Huelín por la agradable invitación. Aprovechando esta preciosa oportunidad, comparto con vosotros algunas experiencias y reflexiones sobre la interacción cultural luso-china a través de Macao y no solo. Frente a la reapertura gradual de China, creo que estamos en un momento propicio para intercambiar ideas y compartir recursos, buscando la forma más eficaz de construir lazos para una comunidad euroasiática pacífica y sostenible, siendo precisamente este el excelente tema y objetivo de este ciclo de conferencias Eurasha. Antes de nada, me presento. Mi tierra natal es Wuxi, una bella y próspera ciudad de la provincia de Jiangsu. Vosotros que estudiáis la lengua china
ciertamente comprendéis la fascinación por una cultura diferente. En mi caso, me apasionan las lenguas y literaturas, tanto las europeas como latinoamericanas. Fui a Coimbra para estudiar la obra de Fernando Pessoa. Tras terminar mi licenciatura en Lengua y Cultura Portuguesas por la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái. Mientras tanto, fui invitada para impartir clases de lengua y cultura chinas en la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra. Como sabéis, la Universidad de Coimbra es una de las más antiguas de Europa, la segunda más antigua de la península ibérica, la más antigua de Portugal y del mundo lusófono. Fue fundada en 1290 por Dom Dinis de Portugal, rey trovador, cultísimo, nieto de Alfonso X el Sabio y marido de la reina Santa Isabel de Aragón. En el año 1537, el rey Juan III, en cuyo reinado los portugueses llegaron a China, ofreció el propio Palacio Real para instalar la universidad y se empeñó en reformar la enseñanza universitaria, invitando a notables docentes de Salamanca. Varios eran juristas, encontrándose entre ellos Francisco Suárez, máximo exponente del pensamiento jurídico católico de su época, escribiendo en Coimbra su influente obra de Legibus. En mi opinión, el recuerdo y apreciación de estos fuertes lazos históricos es fundamental. Naturalmente me siento honrada al trabajar en esta institución que fue a lo largo de la historia un cruce de saberes ibéricos y europeos, pero también de distintas culturas occidentales y orientales. En 2018 fui nombrada directora local del Instituto Confucio, siendo este un proyecto especial de la Rectoría de la Universidad de Coimbra. Nuestro Instituto Confucio se ubica al lado de la Catedral Nueva de Coimbra y dentro del Colegio de Jesús, el primer colegio de la Compañía de Jesús en el mundo. Observar la similitud entre la fachada de la Catedral Nueva de Coimbra y la icónica fachada de San Pablo en Macao, ambas comparten el mismo estilo arquitectónico. Hoy enseñamos el idioma chino en nuestro Instituto Confucio. En el pasado, en el mismo lugar, se enseñaba a misioneros jesuitas provenientes de toda Europa, el chino y el portugués. Como sabéis, acompañando los descubrimientos marítimos, el portugués se convirtió en lengua franca en los mares de Asia Meridional. En el siglo XVI, Portugal prácticamente mantenía el monopolio del contacto directo con China, puesto que controlaba la ruta marítima entre Portugal Occidental y Cantón. Los jesuitas que en esa época tenían como misión la divulgación de la fe cristiana por el mundo, tenían que dominar varias lenguas. Nuestro Instituto Confucio, antiguo Colegio de Jesús. Varias lenguas. Como referí anteriormente, hoy es en este edificio donde justamente opera nuestro Instituto Confucio desde el 4 de julio de 2016. Esta fecha es especial por ser la fiesta de la Reina Santa Isabel, patrona de la ciudad de Coimbra. Mis colegas y yo estamos muy orgullosos de poder, tras un largo hiato de varios siglos, continuar honrando la tradición coimbrense de intermediar el diálogo
académico entre Europa y China. Digo entre Europa y China y no solamente entre Portugal y China, dado que este diálogo siempre fue más multilateral que bilateral. Como podéis imaginar, los misioneros jesuitas, una gran parte de los cuales procedía del resto del continente europeo, debían aguardar en Portugal hasta embarcar en barco rumbo a China. Y mientras esperaban, estudiaban en Coimbra la lengua china, entre otras disciplinas. Matteo Ricci li mató. Probablemente estuvo varios meses en Coimbra antes de ir a Lisboa. En la biblioteca de la Universidad de Coimbra se encuentra además el primer diccionario portugués-chino, coordinado por Michele Ruggeri, también jesuita italiano. Es interesante resaltar que estos primeros interlocutores del diálogo cultural y científico entre Portugal y China no fueron disuadidos por las barreras lingüísticas. Todo lo contrario, muchos consiguieron dominar la lengua y tener un contacto más directo con la cultura china. Curiosamente, en la actualidad es extremadamente difícil encontrar, tanto en Portugal como en Macao, un sinólogo portugués o un especialista en estudios chinos que tenga la capacidad de comunicarse con total soltura en mandarín. En este sentido, podría incluso parecer que hoy China está más lejos de Portugal. Desafortunadamente no estoy exagerando. La mayoría de las personas que conozco en Portugal continúa concibiendo a China como algo demasiado lejano y exótico, prácticamente incompatible con la cultura portuguesa europea. No es verdad, claro. Coimbra, que fue pionera en la enseñanza de la lengua china en Europa, todavía no tiene estudios de grado en lengua china. Todavía no. Hay oferta en otras universidades portuguesas, por ejemplo en Praga, Lisboa o Aveiro, asignaturas opcionales de lengua china para los alumnos de estudios orientales o asiáticos. Apenas en el Instituto Politécnico de Leiria, desde 2016, hay un grado de traducción portugués-chino, chino-portugués, en colaboración con la Universidad de Lengua y Cultura de Pekín, Beijing Yuan Daxue, y la Universidad Politécnica de Macao, Tengo todavía, honestamente, dificultad para predecir cuándo la lengua china será considerada en el medio académico portugués como algo que merece ser estudiado con seriedad. Considero que es importante reconocer que los lazos entre Portugal y China, a pesar de ser sólidos y tener más que medio milenio de existencia, son mantenidos apenas por Macao y una pequeñísima comunidad de personas pragmáticas y políticas. Es necesario saber hasta qué punto y de qué forma estos lazos han sido mantenidos, de forma a extraer lecciones de esta experiencia histórica. Volveremos más tarde a esta cuestión. Por el momento vamos a ver algunas de las muestras de estos lazos luso-chinos antiquísimos y fuertes, pero tantas veces injustamente ignorados. Okay. Todos conocemos el té inglés, the afternoon tea, pero pocos saben que fue una princesa portuguesa, Catarina de Braganza, que introdujo en la corte inglesa la costumbre de beber té. De hecho, mientras casi todas las lenguas europeas emplean variantes de té, solo el portugués dice chá, de forma similar al mandarín.
Esto ocurre porque Portugal comenzó a importar té directamente de Cantón. También se ubica en Portugal, más exactamente en la isla de San Miguel, en Azores, la más antigua y única plantación de té en Europa. Un ejemplo más. Todos sabéis que el primer tratado internacional entre China y Occidente fue el Tratado de Nijinsku-Mipuchu-Taoyue, celebrado en 1689 entre el Imperio Qing y el Imperio Ruso. Pocos saben que quien realizó la traducción del tratado al latín fue un misionero jesuita portugués, Tomás Pereira. Felizmente, poco a poco, los académicos portugueses están comenzando a dar más visibilidad a los contactos con China y a reconocer el esfuerzo de los primeros interlocutores. Por ejemplo, en junio de este año tuvo lugar un evento en nuestro Instituto Confucio de Coimbra para conmemorar la embajada del rey Juan V de Portugal al emperador Yongzheng por Alexandre Metelo de Sousa Menezes, un antiguo alumno de la Facultad de Derecho de Coimbra. El embajador Metelo de Sousa y Menezes llegó primero a Cantón y viajó después por tierra hasta Pekín. Como sabéis, en la ruta marítima de la seda, Cantón ha sido un importante punto de llegada y salida. Coimbra y Cantón son ciudades de amistad desde 2013, año en que fue lanzada la iniciativa Un Cinturón, una Ruta, una faixa, uma rota en portugués, iniciativa a la cual Portugal se llegó a adherir. En nuestro instituto recibimos muchas veces visitas tanto de la región administrativa especial de Macao como del Ayuntamiento de Cantón. Creo que estas visitas pueden estimular el interés de Coimbra por volver a participar activamente en la ruta marítima de la seda, explorando el potencial de la Gran Bahía, Cantón, Hong Kong, Macao. Como todos sabemos, la ruta de la seda es mucho más que una mera ruta de negocios, es una ruta de conocimientos. La Universidad Coimbra, que es ampliamente considerada como institución de referencia global en la enseñanza y divulgación de la lengua y derecho portugueses, ha sido contactada por las instituciones chinas que buscan reforzar la cooperación con Portugal, especialmente en el ámbito del saber. En el caso específico de derecho, la búsqueda de China ha seguido incrementándose, lo que corresponde a un diálogo cada vez más amplio y dinámico entre China y los países de habla portuguesa, de los cuales prácticamente todos se unieron a la iniciativa de Un Cinturón, una Ruta, con la excepción de Brasil, pero este gran país sudamericano tiene otras plataformas para desarrollar la colaboración de alto nivel con China, como por ejemplo BRICS o el G20. Notablemente, el creciente interés de los juristas chinos por profundizar su conocimiento del derecho portugués, cuya influencia en el derecho de Macao es enorme, impulsó la creación de la asignatura optativa de Derecho Luso-Chino en la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra. Nuestro Instituto Confucio también ha colaborado con la Facultad de Derecho en esta asignatura, organizando clases abiertas sobre la historia, cultura y caligrafía chinas. Además de ello, he tenido el privilegio de trabajar con el profesor Dr. Rui de Figueiredo Marcos, antiguo director de la Facultad de Derecho, gracias a quien, por su visión estratégica, fue posible crear la académica sino-lusófona de la Universidad de Coimbra.
Nuestra última misión a China tuvo lugar antes de la pandemia, en octubre de 2019, para participar en la conferencia anual de Guangzhou International Civic Universities, GIZU. Y no sé por qué no conseguí la fotografía. Bueno. La semana pasada estuve en Padua participando en la ceremonia de premiación de Urban Innovation and Entrepreneurship como Competition, un evento organizado por la GIZU. Para la Universidad de Coimbra, el periodo 2013-2019 fue especialmente intenso y fructífero en la cooperación académica con China. En 2013, la Universidad de Coimbra celebró el glorioso pasado, evocando su papel pionero en el diálogo con China a través de la expedición del sur al sol, título inspirado en un verso de la epopeya de Luis de Camões, como veremos más adelante. Sería necesario, sin embargo, esperar 3 años más para la inauguración del Instituto Confucio de Coimbra, siendo este el 4º Instituto Confucio en Portugal, tras el Instituto Confucio de la Universidad de Minho, creado en 2006, el Instituto Confucio de la Universidad de Lisboa, 2008, y el Instituto Confucio de la Universidad de Aveiro, en 2015. El Instituto Confucio más reciente en Portugal es el de la Universidad de Porto, inaugurado en 2019. Como fue mencionado anteriormente, en lo que dice respecto a los estudios chinos, a pesar de ser uno de los primeros países europeos a tener un contacto directo con China, Portugal en estos tiempos modernos ha quedado muy atrás de los países que mantienen una tradición sinóloga, como Francia, Alemania, Italia, entre muchos otros. Por este motivo, los 5 institutos Confucio en Portugal han sido fundamentales para desarrollar la enseñanza de la lengua y fomentar la lengua china, tanto para el ámbito académico como para el público general. Nuestro instituto tiene además otra misión, siendo el único instituto Confucio en toda la península ibérica especializado en medicina china. Colaboramos con la Universidad de Medicina China de Zhejiang, que se encuentra en Hangzhou, bellísima ciudad, y con la Universidad de Estudios Internacionales de Pekín. Considero que, como ocurrió a todos los institutos Confucio, la pandemia tuvo un gran impacto en nuestras actividades y todavía nos estamos recuperando de este periodo difícil, intentando ser cada vez más creativos para movilizar nuestros estudiantes. Pero tenemos la suerte de tener un público muy diversificado en Coimbra. Aparte de alumnos portugueses, también tenemos muchos alumnos brasileños, italianos, españoles. Estamos retomando actividades presenciales con clases de tai chi y ping pong, esperando que el próximo año podamos celebrar el Año Nuevo Chino con un gran espectáculo similar a aquel que organizamos a comienzos de 2020. A través del Instituto Confucio buscamos cultivar el interés de los estudiantes de Coimbra por la lengua y cultura chinas. No tenemos honestamente un público muy amplio. Coimbra es una ciudad pequeña, con escasa industrialización. Su importancia es de un carácter más cultural, siendo una antigua ciudad universitaria con notables vestigios romanos, medievales y barrocos. Conocedores de nuestra singular situación, opino que debemos también apostar por un camino propio
en nuestras relaciones con China, creando un nicho de estudios comparativos en áreas específicas. Como he mencionado anteriormente, en respuesta al interés chino por los estudios jurisprudenciales, se creó la Academia Sino-Lusófona de la Universidad de Coimbra. Inaugurada en 2019, la Academia Sino-Lusófona, como proyecto especial de la Rectoría, tal como el Instituto Confucio, surgió en mayo de 2018. En esta plataforma multidisciplinar focada en Derecho, se estableció el Centro de Estudios Chinos, un proyecto de cooperación entre la Academia China de Ciencias Sociales y la Universidad de Coimbra. El acuerdo fue firmado el 5 de diciembre de 2018 en presencia del presidente Xi Jinping y del primer ministro Antonio Costa. Colaboramos también con la China University of Political Science and Law, así como con las facultades de Derecho de la Universidad de Macao, de Fudan y de la Suzhou University. En 2019 recibimos la primer jurista visitante, la constitucionalista Liu Xiaomei, del Instituto de Derecho Internacional de la Academia China de Ciencias Sociales. En noviembre organizamos una mesa redonda de Derecho Internacional en el contexto de la iniciativa Un Cinturón, una Ruta. Con la pandemia, muchos eventos tuvieron que ser trasladados a un formato mixto o online, como el foro The New Silk Road and the Future of China-EU-Portugal Cooperation. Y no puede dejar de mencionar el curso online de China Studies, que fue un éxito redondo. Este curso, apoyado por la Universidad de la Academia China de Ciencias Sociales y impartido en su totalidad en inglés, tuvo más de 200 alumnos inscritos, principalmente portugueses y brasileños, pero también varios españoles y italianos. En el cambio del centro CAS-UC, China Academy of Social Sciences, UC, he tenido el placer de trabajar con la profesora Zhang Ming, también amiga de la profesora Huilin, investigadora del Instituto de Estudios Europeos de la CAS, especialista en cooperación científica sino-europea y en especial sino-española. En 2020, la entrevista de la profesora Zhang con el rector de la Universidad de Coimbra, el doctor Amilcar Falcón, fue publicada en el periódico Guangming Daily, muy importante periódico en China. Y en el año pasado, la profesora Zhang Ming visitó Macao, donde ha desarrollado importantes proyectos. En lo que va de año ha visitado ya 2 veces Portugal y España con el objetivo de promover y fomentar el interés de los académicos ibéricos por los estudios sobre aspectos modernos de China, especialmente en lo relativo a los avances tecnológicos. A principios de este mes de noviembre, nuestro vicerrector de Relaciones Externas y Alumni, Marcos, el doctor João Galvão da Silva, visitó Macao y formalizó junto este chico aquí, visitó Macao y formalizó junto al rector de la Universidad de Macao, el doctor Rui Pina, la creación del laboratorio conjunto en envejecimiento cognitivo y ciencias del cerebro. Otro proyecto de cooperación en la plataforma de la Academia Sino-Lusófona, también promovido por el vicerrector João Galvão, es el Centro de Estudios Sino-Lusófonos entre
la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, alma mater de la profesora Belén, y la Universidad de Coimbra, establecido en 2019. El interés de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín reside fundamentalmente en la enseñanza e investigación de la lengua portuguesa. En este proyecto he tenido la oportunidad de trabajar con la profesora Patricia Chin. Juntas organizamos un ciclo de conferencias online sobre literatura portuguesa en 2020. Traducimos la obra Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, que fue publicado en julio del año pasado. En los 2 últimos años, la profesora Jin ha trabajado en la Universidad de Macao como profesora invitada. Respondiendo al enorme interés del público chino por nuestro libro y por Fernando Pessoa, realizamos una serie de conferencias con el apoyo del Centro de Enseñanza y Formación Bilingüe Portugués-Chino de la Universidad de Macao. Felizmente, el entusiasmo de los lectores chinos por la literatura en portugués no escapó a la atención de nuestros colegas y profesores de la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra. De hecho, en marzo de este año se celebró una conferencia sobre la traducción del libro de Desassossego. Espero que con nuestro esfuerzo sea posible estimular la colaboración sino-lusófona en los estudios comparativos de las áreas de literatura y traducción. Estoy plenamente de acuerdo con Italo Calvino. Es a través de la literatura que se mantiene la comunicación libre y eficaz entre las distintas lenguas. Tuve la oportunidad de destacar, en Portugal todavía no se verifica un interés académico serio por la lengua china, mucho menos por la literatura china. Trabajo junto a mis compañeros chinos y brasileños para promover la investigación en el campo de la literatura china, pero debo confesar que no ha sido nada fácil. Hay, sin embargo, cierto interés por la literatura macaense, escrita en portugués, lo que naturalmente también es un factor que valorar. Este año conmemoramos el 100º aniversario del nacimiento del gran escritor macaense Henrique Sena Fernández, antiguo alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra y eternamente conocido como autor de romances y cuentos de Macao. Tuve oportunidades de homenajear al autor en Lisboa y en Aveiro en las conferencias del Centro Científico y Cultural de Macao y en el Congreso Diálogo Interculturales Portugal-China, organizado por el Instituto Confucio de la Universidad de Aveiro, respectivamente. Sin embargo, entiendo perfectamente que es bastante delicado hablar sobre este escritor una vez que, a pesar de ser reconocido como el más representativo de la literatura macaense, políticamente fue muy conservador y mantuvo siempre su apoyo al Estado Novo, régimen salazarista. Naturalmente, en democracia deberíamos tener la capacidad de escuchar y analizar de forma crítica, manteniendo nuestra independencia intelectual, todas las opiniones. No siempre es fácil, claro. Claro, para estimular el interés del público portugués por China, procuro ser más inclusiva e incluir, siempre que sea posible, otros elementos culturales. En los últimos 2 años, también con el apoyo de la Fundación Eurasia, organicé junto con el vicerrector João Nuno Galvão da Silva 2 ciclos de conferencias de diálogos euroasiáticos. La oportunidad de trabajar con la Fundación Eurasia
surgió por medio de la profesora Catalina Lojuelín de la Universidad Complutense de Madrid, y aquí agradezco. El año pasado impartió en breve curso de verano en castellano para nuestros alumnos del Instituto Confucio de Coimbra sobre distintos aspectos de la cultura china, con el mismo objetivo de promover el entendimiento entre distintas culturas y de cultivar el interés del público portugués por la cultura asiática. Se organizó en julio de este año un festival de cine asiático con el apoyo de la Casa de Cine de Coimbra. Mi intervención en las conferencias de la Fundación Eurasia trataba la vida y obra de Lu Xun, un autor fundamental para entender las aspiraciones más altas, así como las inquietudes más profundas de la cultura china. Procuré presentar el gran autor como un enlace imprescindible entre la literatura china y las literaturas japonesa y coreana. En este tiempo delicado en el que vivimos, diariamente bombardeados con noticias sensacionalistas y discursos antagónicos y dilacerantes, es, en mi opinión, más urgente que nunca entender nuestro lugar en el pasado y de ahí vislumbrar el papel que podemos desempeñar en el futuro. ¿Y cuál es nuestro lugar? Considero que se encuentra entre el Mediterráneo y el Atlántico, en este constante encuentro de culturas occidentales y orientales, que conduce potencialmente a una sabiduría universal al servicio de toda la humanidad. Puede ser que el resto del mundo no lo recuerde, pero sabemos que en la Edad Media ya se encontraban conectadas la península ibérica y las grandes ciudades portuarias de la China meridional, según lo que se puede comprobar en el itinerario de Ibn Battuta, desde Al-Andalus hasta Quanzhou y Guangzhou, Cantón. Pocos años después de la muerte de este gran navegante, nació Zheng He, también musulmán, que llegó a liderar una flota del Imperio Ming hasta las costas orientales de África. Quanzhou, cuyo nombre antiguo era Zaitun, aceituna en árabe, tal como Cantón, era una ciudad próspera, multiétnica y multireligiosa, excepcionalmente cosmopolita. Como emporio mundial de la China de las dinastías Yuan y Song, o sea, desde el siglo X hasta el siglo XIV, fue clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2021. Tanto Ibn Battuta como Marco Polo elogiaron esta ciudad portuaria que era una especie de Alejandría en el lejano oriente. Veamos algunas imágenes de esta ciudad en la actualidad. Las fotos que os voy a mostrar fueron tomadas por mi amiga Yoliris Yu en agosto de este año, por tanto muy actuales. Podemos ver templo confuciano, platos típicos, pastelería, también podemos ver templos budistas y taoístas, algunas cosas de dialecto Ming que he hablado en Taiwán y en varias comunidades chinas del sudeste asiático. Inmigración china para el sudeste asiático desde la dinastía Tang, siglo VII, siglo X, que coincide con la expansión del Islam por Asia, África y Europa. Cabe destacar que los viajes de Ibn Battuta y de Zheng He
muestran el dominio musulmán de las rutas comerciales del mar de China meridional al Océano Índico y de este a la costa oriental de África y el Mar Rojo. En China, estas rutas se conocen como rutas de los vientos estacionales. Como podemos ver, a lo largo de las rutas había importantes ciudades portuarias como por ejemplo Calicut, a la que Vasco da Gama llegó en 1498, y claro, Malaca, donde tuvo lugar el primer encuentro directo entre los portugueses y los chinos. Aprovechando los ventos estacionales, los comerciantes chinos solían llegar a Malaca en marzo, abril y regresaban a China en mayo, junio. Los portugueses conocían la actividad y importancia comercial de los chinos. Tenemos conocimiento de esto gracias a un pasaje de la obra Os Coloquios dos Simples de García de Horta, amigo de Luis de Camões en Goa, India. Y claro, también se encuentra en la misma epopeia Os Lusíadas, canto 5, 67. Para a arábica, língua que mal falam y que Fernão Martins muy bien entiende, dizem que, por naus que em grandeza igualam as nossas, o seu mar se corta e fende, mas que, lá donde sai o sol, se abalam para onde a costa do sul, sol a sul, se alarga e estende, e do sul para o sol, terra onde havia gente assim como nós, de cor do día, los chinos. Según la leyenda, entre los distintos obsequios de Vasco da Gama ofreció a la familia real portuguesa, la reina apreció especialmente una pieza de porcelana china, lo que estimuló la voluntad portuguesa de establecer una conexión más directa con China, conocida como Tierra de los Qins, según lo indicado en un mapa portugués elaborado en 1502. En 1510, bajo el comando de don Alfonso de Albuquerque, los portugueses ocuparon Goa y tomaron control después en 1511 de Malaca, importantísimo punto de encuentro entre los océanos Índico y Pacífico, entonces bajo la protección de la China de la dinastía Ming. En las cartas de Alfonso de Albuquerque al rey Manuel I, podemos observar que las informaciones sobre China y las islas Liuqiu provienen de una fuente javanesa, de Java. Volveremos más tarde al caso de Java, Indonesia. A partir de abril de 1513, por lo que podemos ver en la carta del primer comandante de Malaca, Rui de Brito Batalha a Alfonso de Albuquerque, los portugueses consiguieron obtener datos directos sobre China a través de chinos, probablemente chinos de ultramar mestizos. También fue en este año que el navegador Jorge Álvares llegó a China proveniente de Malaca. Curiosamente, a pesar de varios conflictos, a veces violentos, en la interacción inicial entre Portugal y la China de la dinastía Ming, podemos pensar en la fallida misión diplomática de Tomé Pires, la expulsión de los portugueses de Fujian en 1549, que de cierta forma obligaron a los portugueses a situar su sede en Macao, lo que queda guardado con mayor vigor en la memoria colectiva luso-china. Es una historia de amistad consolidada por las leyendas y mitos. Un mito es nada que es todo, como bien dice Fernando Pessoa.
Y en Macao tenemos el mito de Camões todavía bastante presente y tangible. La cueva de Camões, donde todos los años de 10 de julio se celebra el Día de Portugal, de Camões y de las comunidades portuguesas. El poeta errante, que murió en 1580, probablemente estuvo en Macao. Cuenta la leyenda que estuvo en esta cueva, no sabemos. Otra leyenda dice que el poeta tuvo una novia china llamada Dinamena y a quien habría dedicado el célebre soneto petrarquista que comienza por alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra sempre triste. En realidad Dinamena no parece el nombre de una chica china, pero es importante que ella, amada del mayor poeta portugués, incluso como figura legendaria, sea china, para justificar o consubstanciar los lazos entre Portugal y China. Considero extremadamente interesante esta mitificación, reflejándose algo esencial de la inconsciencia colectiva, ¿no? Como bien sabemos, en la expansión marítima portuguesa, el mestizaje desempeña un papel fundamental. La comunidad macaense no es una excepción, siendo un bello ejemplo de los lazos de sangre luso-orientales. Se trata de una comunidad pequeña, resistente, compuesta por los hijos de la tierra, cuyo orgullo, tanto por la cultura portuguesa como por la cultura china o cantonesa, pero sobre todo por su identidad macaense, es inmenso. Para destacar algunos aspectos peculiares de la comunidad macaense, presentaré un ejemplo del principal romance de Henrique de Sena Fernández, Amor y Dedinhos de Pé. El hilo conductor de Amor y Dedinhos de Pé es la perdición por no estimarse y la salvación por amor de Chico Francisco da Mota Fronteria, descendiente de una familia macaense muy respetada antaño, con una mezcla de sangre portugués y chino. Los Fronterias eran locheros que tanto se distinguieron en el transporte de mercaderías por los diversos puertos de China y en la lucha contra los piratas en el último cuarto del siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, la empresa lochera de los Fronterias sufrió un golpe fatal con la guerra del opio y el desarrollo de Hong Kong, dado que los navíos ingleses eran más eficientes y mejor equipados, con armadas poderosas. Un frontería, antepasado de nuestro protagonista, habiendo librado una familia entera de un acaudalado chino de Cantón, recibió como premio de gratitud eterna la más bonita de las hijas, acompañada de un vasto dote. Es interesante que esta joven china se casó con Frontería, fue bautizada y el casamiento fue celebrado en la ermita de Nuestra Señora de la Peña, un lugar particularmente sagrado para los marineros portugueses. En el final feliz de otro romance célebre de Sena Fernández, La tranza hechicera, la joven china que se casa con el protagonista portugués también es bautizada. Podemos notar quizás algo que caracteriza la conexión euroasiática a través de Macao. El lado portugués, europeo, masculino, cristiano, orgulloso descendiente de los héroes del mar, y el lado chino, asiático, femenino, necesariamente convertido al catolicismo.
¿Existirá un lado más dominante en esta combinación de yin y yang? Quizás no. La mujer, al entrar en la comunidad católica, que no es apenas portuguesa, sino universal, no abandona sus costumbres, ni las expresiones lingüísticas. Como podemos ver en los romances de Sena Fernández, en la comunidad macaense, los hombres generalmente hablaban portugués y entendían el patuá, mientras que las mujeres hablaban casi exclusivamente patuá, con numerosas expresiones cantonesas y de otras lenguas asiáticas. Además, en la obra de Sena Fernández, este lazo entre el hombre portugués y la mujer china, incluso no siendo en ocasiones consagrado por la Iglesia. Por ejemplo, el caso de amor entre el marinero portugués y la tancarera. La tancarera es una persona que dirige un tanca, un tipo de embarcación pequeña en China. Tancarera china del cuento A Chang, la tancarera, es ciertamente forjado por el amor o atracción física, que refleja en sus descripciones de erotismo desinhibido. No nos olvidemos que, al fin y al cabo, la verdadera igualdad entre los seres humanos existe y solo puede existir en el amor, cuando la frontera entre el yo y el otro desaparece. En Macao, como vemos, se mezclan el ADN portugueses y chinos de ultramar, actores, además de una poderosa red comercial que se extiende por el mundo. La idea del aislamiento de la cultura china es claramente equivocada. A pesar de la situación geográfica de China, mitad confinada por el mar, mitad por el centro euroasiático. Hay quien diga que la verdadera muralla de China son los altiplanos de Mongolia y del Tíbet, Siberia, los desiertos Gobi del centro de Asia y las planicies del este de Europa. Antiguamente los Han interactuaban en estas regiones con los nómadas. Hoy una gran parte de esta muralla forma parte de China. Por ello, siempre vale la pena enfatizar el hecho que la cultura china es tan diversificada como antigua. Por las rutas de seda por tierra, como podemos ver, los confines de la China de la dinastía Han Oriental colidan el imperio de Alejandro de Magno. Por las rutas marítimas de la seda, como ya fue mencionado anteriormente, los chinos, especialmente los de las regiones de Guangdong y Fujian, interactuaban y se mezclaban con otros pueblos del sudeste asiático. Un buen ejemplo es Malasia, país de la Commonwealth británica que solo obtuvo su independencia en 1957. Es la tierra natal de la actriz Michelle Yeoh, de la chef Rachel Khoo y del designer Jimmy Choo, todos de ascendencia china. Muchos conocen estas celebridades, pero probablemente pocos saben que Malasia es el único país, aparte de China, que ofrece un sistema completo de enseñanza en lengua china, con 1.200 escuelas primarias, 60 institutos de enseñanza secundaria y 13 institutos de enseñanza superior, todos financiados por la comunidad china en Malasia. La comunidad china en Malasia, cuyo porcentaje en la población nacional y tasa de natalidad han sido en declive, cultiva, sin embargo, una fuerte inclinación por la lengua y cultura chinas, mostrando una enorme resiliencia. Debe notarse que
la Constitución de Malasia garantiza la prioridad a los pueblos indígenas ubicuteras en el acceso al empleo público, al ejército y la universidad. La comunidad china en Malasia, manteniendo la tradición, se dedican sobre todo al comercio y se alejan de la política. También es posible observar las mismas características en Macao y en varias comunidades chinas en el mundo. Influidos profundamente por el confucianismo, una amiga mía de Georgetown, Malasia, confirma que el confucianismo para la comunidad china en Malasia tiene un poder agregador equiparable a una religión. Valoran la educación. Muchos envían a sus hijos a estudiar en la China continental, Taiwán, Singapur, Australia y Reino Unido. Los chinos de Malasia son notablemente políglotas. Muchos dominan mandarín, cantonés, dialecto de Chaozhou, inglés y malayo. De paso, probablemente sabréis que la designación mandarín en inglés viene del portugués mandarín y que se origina del malayo manteri, que los portugueses aprendieron en Malaca y que a su vez proviene del sánscrito matrin, que significa ministro. Es curioso notar que a pesar de haber una conexión enorme entre Malasia y Singapur, país que se separó de Malasia en 1963, en Singapur hay una mayor inclinación por la cultura anglófona. Como podemos ver, varias empresas internacionales conducen sus negocios de Asia-Pacífico a partir de Singapur. En el mundo de los negocios existe el concepto económico-cultural de la Greater China, Grande China, 大中华, que se refiere a las regiones en las que la cultura china de los Han y que los chinos o descendientes de chinos desempeñan un papel fundamental en la sociedad. Generalmente en esta acepción se incluye la China continental, Taiwán, Macao, Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia e Indonesia. A veces también se incluyen otras comunidades chinas en el mundo. Hay quien diga que los descendientes chinos en Indonesia son los verdaderos Crazy Rich Asians. Yo no soy crazy rich, yo soy crazy. Okay. Según el autor Kevin Huang, en la jerarquía de las comunidades chinas, en el primer lugar se encuentra la de Indonesia, en segundo lugar la de Singapur y en tercer lugar la de Estados Unidos. Crazy Rich Asian. Esta figura pop de las familias chinas super ricas en el sudeste de Asia, que saltó a la fama por las novelas y bestsellers y series de Netflix, tiene cierta base histórica. El mar de China meridional, para algunos historiadores, es una especie de Mediterránea en la zona de Asia-Pacífico. Y de la misma forma que el Mediterráneo, como ilustra el estudio monumental de Fernand Braudel, la Méditerranée et le monde méditerranéen a la época de Philippe II, exerce un fuerte magnetismo atrayendo y uniendo diversos pueblos y culturas. Usted también, Crazy Rich Asians. Okay. Como fue mencionado anteriormente, el flujo migratorio chino hacia las islas del mar de la China meridional comenzó ya en la dinastía Tang, es decir, la presencia de los chinos en las islas de Indonesia tiene ya más de 1000 años.
En las dinastías Song y Yuan, huyendo de los mongoles, muchos chinos se instalaron en Java. En el siglo XV, dinastía Ming, los descendientes de chinos, principalmente del sur de Fujian, de Chaozhou, Hakka y de Guangzhou, mezclados con pueblos indígenas, formaron un nuevo grupo denominado Peranakan, introduciéndose en la estructura del poder local. En el siglo XVII, época de la colonización holandesa, recordemos que los holandeses vencieron a los portugueses y tomaron Malaca en 1640, controlando este puerto estratégico hasta 1824. Comenzó a surgir un nuevo grupo llamado Xia, constituido por descendientes chinos que recibieron educación holandesa y se convirtieron en intermediarios entre los colonizadores europeos y los pueblos autóctonos. En el siglo XIX, ocaso de la dinastía Qing, muchos agricultores chinos se refugiaron en Indonesia, formando otro grupo denominado Totok, que se mezclaba poco con los lugareños y europeos. Esta mansión que estamos viendo pertenecía a un señor llamado Xia o Captain China, que gobernaba plantaciones en las Indias orientales holandesas. Y esta señora Peranakan se llama Wang Huilan, y su padre controlaba la industria azucarera en Indonesia. Recibió una educación holandesa y en su juventud era una celebridad en Europa. En China, en cambio, era sobre todo conocida por ser la esposa del famoso diplomático viking Wellington Hu Weijun, representante del gobierno de la República de China en la Conferencia de Paz de París, 1919. Otro ejemplo es Lin Xiong-leong, antiguo jefe del Salin Group y hombre más rico de Indonesia, que fue fuertemente apoyado por el presidente Suharto. Después de la caída del poder de Suharto en 1998, los descendientes chinos también sufrieron un gran impacto. Muchos fueron agredidos en un conflicto violento con los pueblos indígenas, resultando en la huida de muchos de los primeros. De hecho, ya en 1965, varios chinos tuvieron que huir del ataque de la infantería de Indonesia, por no hablar de 1949, año de la independencia de Indonesia, en el que tuvieron que escapar muchos Peranakan, colaboración con los colonizadores indonesios. Solamente en el siglo XXI, después de la derogación de las leyes discriminatorias contra los descendientes chinos, estos comenzaron a regresar al país en el que habían nacido. Sin embargo, muchos permanecieron en Singapur, Australia, la región administrativa especial de Hong Kong, en el sur de California y en Holanda. El grupo Cui, en China, mandarín, Cui Family de Singapur, también inició sus andanzas en Indonesia. Lo que está por detrás de la riqueza de los chinos de ultramar, aparte de la astucia y la destreza en los negocios y el espíritu práctico y pragmático, es sin duda una red de influencias network con una experiencia que ha pasado de generación en generación ininterrumpidamente. Y ya en la dinastía Song, siglo X-XIII, había rutas marítimas de la seda
que conectaba Guangzhou, Quanzhou con Sumatra, Java, tierra de anís, marfil, perlas, cristal, pimienta. Sudoeste de la India, tierra también de marfil, minerales, especias. Bagdad, también tierra de especias, perlas, jade, plantas medicinales. Y también a Yemen, plantas medicinales, tierra de minerales. En Mozambique, ya antes de su independencia, había una comunidad china oriunda de Cantón. El primer amigo chino que encontré en Coimbra era precisamente un retornado mozambiqueño de descendencia cantonesa. Era el señor Gui, antiguo jugador de básquet. Confieso que antes no tenía conocimiento de los profundos lazos entre las comunidades ultramarinas chinas y portuguesas por el mar Índico y por el mar de la China meridional. Sería tan interesante poder recoger memorias, historias y testimonios de estas comunidades, enriqueciendo nuestras culturas. Porque la cultura, al igual que el mar, une el mundo. Pero para poder navegar en este mar necesitamos tener un gran amor, un amor por el conocimiento y por la paz. Dios quiere que la tierra sea una. Dios quiere que la tierra sea una, como dice Pessoa, y que nuestro amor por la cultura nos una. Y es con este llamamiento que concluyo mi intervención. Muchas gracias a todos. También